Vamos a grabar. No sé si se escucha bien. Ya, estamos grabando. Alumnos, reitero, la prueba es este viernes, ya lo he dicho muchas veces, este viernes a las 17:20, si no me equivoco, el viernes 5, ¿ya? Es verdad que en el calendario salía el 9, pero recuerden que yo les había dicho que ese horario, ¿cierto? Ese día era es como la propuesta que hacía ingeniería, pero los profesores finalmente decían si hacían ese día u otro, ¿bien? Entonces, la prueba es este viernes, por favor, no se olvide. Ya le vamos a dar los detalles. O sea, sí sabemos que va a ser a través de Moodle, pero le vamos a dar los detalles de qué manera exactamente vamos a hacerlo. Si es a través de un foro o algo así, ¿ya? Ustedes van a ser avisados de eso, así que no se tienen que preocupar. Se trata simplemente de un archivo que vamos a subir, que es una prueba con ejercicios y después de cierto periodo de tiempo tú lo devuelves con la solución, ¿ya? Con una foto. Eso es todo, ¿sí? Lo mismo que hicimos el semestre pasado. ¿De acuerdo? No hay ningún misterio ahí. Bien, pueden. ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? Por favor. Sí, pero se escucha bien. Perfecto. Gracias. Gracias. Ya. Hoy día vamos a hacer ejercicios, los que les dije, los ejercicios del capítulo, los que siempre hacemos, los 10 problemas. Entonces, estamos aquí en el capítulo. Voy a empezar a compartir pantalla para que vean. Siguen llegando alumnos. Vamos a compartir pantalla. Yeah. Ya. Estoy compartiendo pantalla. Ya. Estamos en el capítulo 4. Hoy siguen llegando alumnos. Capítulo 4, ¿cierto? Acabo de bajar del Moodle esto. Y ustedes lo pueden ver aquí. Esta es la sección de ejercicio. La sección de problemas, ¿no? Entonces, habíamos quedado en problema. Nos faltaba la pregunta 10, si no me equivoco. Sí, nos faltaba la pregunta 10, ¿no? Fíjense aquí la pregunta 10 lo que dice. Explique si las siguientes partículas tienen o no una aceleración, ¿no? Entonces dice caso A, una partícula que se mueve en línea recta con rapidez constante. Y caso B, una partícula que se mueve alrededor de una curva con rapidez constante. Esto es el típico ejemplo de un móvil, en el caso A, ¿cierto? Se mueve en una carretera recta y con la rapidez constante, por ejemplo, 100 km por hora. Claramente en ese caso no hay ninguna aceleración, porque el vector velocidad está acostado en la carretera, no rota, ¿cierto? Y además tampoco varía su magnitud. Por lo tanto, en el caso A no hay aceleración. En el caso B, la partícula se mueve alrededor de una curva, ¿sí? Entonces podría estar tomando una curva, su vector velocidad está rotando, pero lo hace con rapidez constante, o sea, 100 km por hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, la confusión que puede ocurrir acá con los alumnos que digan que aún no hay aceleración, porque el velocímetro del automóvil sigue marcando 100 km por hora, por ejemplo. Pero resulta que sí lo hay. Sí lo hay porque el vector está cambiando de dirección. Y ya basta que una de las dos propiedades del vector, ya sea magnitud y dirección, basta que una de las dos cambie para que el vector completo cambie. Y si el vector completo cambia, en velocidad, entonces la aceleración está presente, ¿sí? Así que aquí sería la letra A, no hay aceleración, y la letra B sería que sí hay aceleración. Bueno, este más otras dos preguntas que hice el otro día, serían las tres preguntas que elegimos, y ahora vamos a la sección de problemas, ¿no? El problema 2, elegí este problema. Fíjense, voy a admitir el número.
Dice así. Una bola de golf es golpeada desde un tee. Yo no sé si sabían que un tee significa, son estas cositas que tú pones en el pasto como un gancho, lo empotras ahí digamos, en el suelo y pones arriba una pelota de golf, ¿sí? Como lo que usan los golfistas profesionales, que es como el apoyo para poner la bola y pegarla. Yo no tenía idea de lo que era hasta que leí esto, ¿no? Entonces, dice, una bola de golf es golpeada desde el borde de un risco, ¿sí? Sus coordenadas x, y, como funciones del tiempo, se conocen por las expresiones siguientes, ¿no? Entonces aquí te las dan. Te dan el x de t y te dan el y de t, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? Escriba una expresión vectorial, escriba un vector, ¿eh? Para la posición de la bola en función del tiempo, con los vectores unitarios y tongo, j tongo. Piden el vector posición, ¿sí? Después dice, te piden el vector velocidad como función del tiempo y el vector aceleración como función del tiempo. Todos vectores. ¿Ya? Y a continuación dice, use la notación de vector unitario para escribir expresiones para la posición, la velocidad y la aceleración de la bola de golf, todos en t igual 3 segundos. Eso es muy fácil porque una vez que tú ya tienes el r de t, el vector posición, el v de t, velocidad y aceleración en función del tiempo, basta con que te reemplaces t por 3 segundos y tienes la respuesta, ¿no? Ya, entonces, aquí yo lo tengo resuelto. Aquí está, ¿no? Fíjense acá en aquí tengo el x de t que se nos da, ¿cierto? Fíjense que aquí yo evito colocarle metros partidos por segundo, ya. Si bien es importante colocar la unidad siempre, pero nosotros, a menos que se diga lo contrario, siempre vamos a asumir que las distancias se miden en metros y los tiempos en segundos, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario que coloquemos aquí, igual que de los niños chicos, metros partidos por segundo, metros por segundo cuadrado, ¿ya? Sabemos que, a menos que se diga otra cosa, ¿ya? Entonces, basta con colocar aquí 18t nomás y 4t menos, es lo que te dan aquí, ¿no? Es lo que te dan aquí, ¿sí? 4t menos 4,9 t cuadrado. Ya, entonces, si ustedes se fijan aquí están, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos piden es el vector posición, ¿no? Como vector. Fíjese que aquí no está dado como vector, aquí está dado como paramétrico, ¿sí? El tiempo es un parámetro, x de t y de t. ¿Bien? Entonces, voy a aumentar aquí de tamaño, esto, para que se vea ahí, ¿no? Paramétrico. Entonces, el vector posición no es otra cosa que esto, el x, cuánto está avanzado a la derecha, ¿cierto? Por itongo, fíjese, en función del tiempo, más todo el i por j tongo, ¿sí? En el fondo estoy diciendo que r vector, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que el r vector es por definición, ¿eh? En coordenadas cartesianas, por supuesto, porque nos piden en función de x, y, ¿no? Entonces, en coordenadas cartesianas, el vector posición siempre tiene la misma forma. Sí, es esto, ¿no? Es esto. Bien. Entonces, como a nosotros nos dan el x de t y nos daban el y de t, simplemente lo reemplacé y se acabó el problema. Ya. Ahora el vector velocidad. Bueno, velocidad instantánea, por supuesto. Muy fácil. Ustedes saben que el vector velocidad no es otra cosa que la derivada respecto al tiempo del vector posición. Así que basta con derivar componente a componente. La componente i por la componente j, ¿sí? Entonces la derivada de esto es 18. La derivada de esto es 4 menos 9. Aquí es 9,8. Aquí este 2 baja, ¿cierto? 4,9 por 2 son 9,8.
Entonces, aquí está mal, el 9,8 debería ser 9,8. ¿Cuál es el problema? Lo cambiamos. Para que quede para la posteridad. Ahí, sí. Ahí sí. ¿Ya? Y, como ustedes ya saben, el vector aceleración es la derivada respecto al tiempo del vector velocidad. Así que si tú derivas esto, de componente a componente, este componente es constante, la derivada de una constante es 0. Y esto también, así que te sobrevive solamente el menos 9,8, que no es otra cosa que g, ¿no? No es sorpresa, la aceleración es menos g en j, o sea, hacia abajo. ¿No? No es sorpresa, es la gravedad, la aceleración es g. ¿No? Aquí solamente hacer un alcance, alumnos, voy a aprovechar solamente hacer un alcance aquí. Cuando derivamos, probablemente alguno de ustedes se preguntó lo siguiente, y ojalá lo hubieran hecho. Por ejemplo, cuando yo derivé esto, fíjense que este es un vector, tiene esto por itongo y tiene esto por j. ¿Pero qué pasa con la derivada de los vectores unitarios? Si ustedes se fijan, cuando yo quise derivar esta componente, ¿cierto? Consideré el 18 y el i como constante, ¿sí? Porque la derivada de t es 1. Entonces me quedó 18 i. ¿Por qué consideré el i como constante? El vector unitario lo trato como constante para efectos de derivar. Eso es cierto. ¿Pero por qué razón? ¿Pero por qué razón es constante? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué? O sea, no solo por eso. Podría ser de otro módulo. Podría tener módulo 20,8. Pero sigue siendo constante, ¿no? A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando yo, en un video muy atrás, yo hablé del sistema cartesiano y el sistema polar? ¿No? Y en ese video hice énfasis en que en el sistema cartesiano los vectores unitarios, y tongo y j tongo, son vectores constantes, por definición. Claro, tiene módulo 1, tiene razón el alumno, el Ricardo. Tiene módulo 1, pero además de tener módulo 1, está pegado, está acostado, está atornillado en el eje. ¿Ya? El i-tongo está atornillado en el eje X y no se puede mover, está fijo. ¿Sí? El j-tongo está atornillado en el eje Y y está pegado, fijo. ¿Ya? En cambio, cuando yo mostré el sistema polar, del cual no hemos usado, ¿no? Cuando mostré el sistema polar, dije que los vectores unitarios en ese sistema eran r-tongo y θ-tongo, y esos vectores eran móviles, ¿eh? A diferencia de los cartesianos. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es que los vectores cartesianos se tratan como vectores constantes, porque lo son. En cambio, si estuviéramos en otro sistema de coordenadas que no fuera el cartesiano, al derivar un vector, por ejemplo, el vector θ-tongo y el vector r-tongo, que eran los vectores unitarios polares, estos vectores rotan porque se van moviendo con el cuerpo, recuerden. Entonces, si llega la hora de derivar un vector θ-tongo respecto al tiempo, no te va a dar 0, te va a dar otra cosa. ¿Ya? Entonces, una de las bondades de trabajar con coordenadas cartesianas es que los vectores unitarios usted los trata como constantes. Simplemente deriva esta componente y se mantiene el vector unitario, como una constante, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque más adelante pues, tiene importancia. ¿De acuerdo? Ya. Vamos con el siguiente. Siguiente problema. Aquí está. ¿Sí? El siguiente problema que elegí es el 5. Fíjense, este problema es lindo. Miren, dice un pez que nada en un plano horizontal
tiene una velocidad de i, de inicial, ¿no? Igual a 4i más un j, ¿sí? O simplemente más j. Uno a veces no le coloca el 1, sabemos que hay un 1 ahí. 4i más j, metros partido por segundo, claro. En un punto en el océano donde la posición relativa a cierta roca es r sub i, vale decir un vector posición inicial, ¿cierto? Es como la ventaja que tiene, ¿no? Es como el x sub 0, pero ahora en vector, ¿no? Es de 10i menos 4j metros. Después de que el pez nada con aceleración constante durante 20 segundos, su velocidad es esa que está ahí. Aquí debiera decir BF, ¿no? Aquí dice BI, pero en realidad yo creo que el libro está mal, debiera decir velocidad final, porque esta es la velocidad que tiene transcurrido 20 segundos, ¿no? De 20i menos 5j. La pregunta es, ¿cuáles son las componentes de la aceleración? Suponiendo que eso fue constante, ¿no? Dice que la aceleración fue constante. ¿Y cuál es la dirección de la aceleración respecto al vector unitario i? O sea, ¿cuál es la dirección, digamos, respecto al vector unitario i? O sea, ¿cuál es la dirección respecto al eje x? ¿Sí? Entonces, en el fondo lo que te están pidiendo en esta segunda parte, primero te piden la aceleración, la segunda parte te están pidiendo el ángulo. Acuérdense que cuando nos piden dirección, ¿cierto? En el fondo se están refiriendo al ángulo que forma con el eje x, ¿no? Bien. Y bueno, la letra C dice si el pez mantiene aceleración constante, que ya la calculaste en la parte A, ¿cierto? ¿Dónde está en t igual a 25 segundos? ¿Y en qué dirección se mueve? ¿Ya? O sea, ¿qué ángulo forma el vector velocidad? ¿Sí? Vamos por parte. Tenemos tres datos. Fíjense, tenemos la velocidad inicial, que es esa de ahí. Tenemos una posición inicial, que es un vector inicial. Tenemos un tiempo, que han transcurrido 20 segundos. ¿Ya? También sabemos que la aceleración ha sido constante, aunque no la conocemos, pero sabemos que es constante. De hecho, la tenemos que calcular ahora. Y conocemos la velocidad, digamos, final, por decirlo así, que tiene el pez transcurrido 20 segundos. Esos son los datos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a nuestra... Aquí está, ¿ven? Aquí yo escribí de nuevo los datos, ¿no? Bueno, porque escribí las ecuaciones que vamos a usar, fíjense. Esta ecuación es la ecuación de la velocidad en su forma vectorial. Recuerden que yo les dije que las ecuaciones en 2D, ¿cierto?, tienen la misma forma que las ecuaciones en 1D, solo que ahora las cantidades son vectores, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto es un movimiento MRUA, ¿no? Porque el problema nos dice explícitamente que la aceleración es constante, aunque no la sabemos, no sabemos su valor, pero nos dicen que es constante. Por lo tanto, sabemos que es MRUA, y si es un MRUA, vale esta ecuación. Y como es 2D, entonces son vectores. Pero en la misma forma, ¿se fijan? La misma forma, la velocidad igual a la velocidad inicial más AT, donde A es la aceleración. Ya, entonces ahora tenemos que reemplazar los datos que conocemos. Sabemos, ¿cierto?, que tenemos que conocemos velocidad inicial, ¿sí? Conocemos velocidad inicial. Era esa, 4i más j, ¿cierto? Esa es la que nos da el problema. Y también conocemos la velocidad final, que es la velocidad que tiene el pez transcurrido 20 segundos. ¿Ya? O sea que la velocidad final es esta, porque esta v es la velocidad transcurrido en cierto tiempo. Entonces, si yo evalúo t 20 segundos acá, la velocidad debiera ser esta que te da el libro, que son 20i menos 5j, ¿no? Y por supuesto aquí t tiene que valer 20. La aceleración no la conozco, es lo que me piden. Entonces, lo único que yo sé sobre la aceleración es que es constante y además, por supuesto, que se escribe en coordenadas cartesianas. Entonces, este vector de aceleración lo escribo como AX en I tombo, ¿cierto? Componente de la aceleración en X en I tombo, más su componente en I en J. ¿Sí? ¿Sí? Reemplacé los datos nomás. Y la aceleración la escribí como buen vector en coordenadas cartesianas de esta forma.
Así que tengo esta ecuación vectorial. Y usted sabe, en una ecuación vectorial se comparan las i con la i y las j con las j, ¿cierto? Se suma todo y la componente en i a este lado tiene que ser igual a la componente en i a este otro lado. Lo mismo para las j. Muy fácil. Así que en esta ecuación usted simplemente tiene que colocar t igual 20 acá, ¿cierto? Y comparar la i con la i y la j con la j. Por ejemplo, si aquí t es 20, fíjate, y aquí tenéis, a este lado tenéis que la componente i es 20, ¿cierto? A este otro lado tendrías 20 acá, por ahí, o sea, tendrías 20 ahí, más 4, ¿cierto? 20 ahí, más 4. Eso, todo eso, que es la componente i de acá, tiene que ser igual a la i de acá, que es 20. Ahí tienes una ecuación. Al despejarte esa ecuación, tú sacas que AX vale eso. Similarmente, esto usted lo va a repetir en su casa, no se quede con lo que te estoy diciendo. Tú haz los cálculos acá, comparando las componentes J a ambos lados, con t igual 20, insisto, la componente ahí te queda esa, negativa. ¿Sí? Y ahí, por supuesto, me preocupo de colocar siempre, acuérdense, si bien las unidades no las ponemos acá, pero cuando usted me entregue un resultado final con un valor numérico, sí es necesario que usted ponga la unidad correspondiente. En este caso es esta. ¿De acuerdo? Entonces, ya conocemos las componentes de la aceleración, que es esa que está ahí. Ahora, en la parte B nos dice qué ángulo, digamos, qué dirección forma con el eje X, ¿sí? El vector aceleración, ¿ya? Entonces, fíjense acá, imaginen este vector, ¿ya? Fíjense, miren, este vector tiene en su componente X, o sea, en y-tongo, ¿cierto? Tiene positiva, y vale esto. Y en su componente Y tiene una componente negativa. Entonces, hagámonos una idea de cómo es este vector. Voy a dibujarlo aquí. Este vector A tiene una componente positiva hacia la derecha, ¿cierto? Que vale, si no mal no recuerdo, 0,8. Y tiene una componente negativa, ¿cierto? Que vale menos 0,3. ¿Sí? Todo en metros partidos por segundo cuadrado. Entonces, cuando nos preguntan, bueno, este es el vector. Este es el vector de aceleración que tenemos, ¿no? Este es el que acabamos de calcular. ¿Sí? Este sería la X y este sería la Y. Entonces, acuérdense que estas son componentes, por lo tanto, esa más esa me tiene que dar el vector original. Por eso sé que la está así, ¿no? Acuérdense. Entonces, nos preguntan por la dirección respecto al eje X, o sea, en el fondo nos preguntan por teta. Ese ángulo, porque lo están preguntando, ¿no? Entonces, tú sabes de aquí que por trigonometría, ¿cierto? Muy, muy fácil. Usted ya sabe que tangente de teta, ¿cuánto sería? Por definición, cateto opuesto, medida del cateto opuesto, partido por el cateto adyacente. ¿Sí? O sea, en este caso, menos 0,3, ¿cierto? Metros partido por segundo cuadrado, dividido por 0,8. ¿Sí? Eso sería. Entonces, eso es lo que está aquí. Eso es lo que puse acá. ¿Sí? Teta, bueno, esta es la tangente de teta, por lo tanto el ángulo es tangente a la menos 1 en la función inversa de esto, ¿no? Si usted hace esto con su calculadora, ¿ya? Le va a dar este ángulo, que es un ángulo negativo. Claro está, por supuesto que es negativo. Por supuesto que es negativo. ¿Sí? Porque es un ángulo de depresión. Este es el eje X, ¿no? Este es el eje X. Ángulo negativo, tenía que dar negativo. Pero recuerden, siempre, y esto lo dijimos en las primeras clases, por convención, siempre los ángulos se toman a partir del eje X, del eje positivo, hasta el vector. Por lo tanto, si me preguntan por la dirección, si bien yo pude calcular este con la tangente, ¿cierto? Muy fácilmente, pero en realidad, para ser coherentes con nuestro convenio, el ángulo que yo tengo que dar es este. ¿Ya? Este ángulo. ¿Sí? Y este ángulo, en realidad,
si usted se fija, no es otra cosa que 360 grados, que sería el círculo completo, ¿cierto? Menos teta. ¿Sí? Este ángulo sería el pastel completo menos teta. Teta ya lo conozco. Entonces, por esa razón, yo aquí, fíjense, el ángulo era negativo, ¿cierto? Y entonces me doy cuenta por el dibujito que en realidad a 360 le tengo que restar esto. Obviamente con el signo menos incluido, así que el 360 menos 20,6, ese valor. 339,4 desde el eje X. ¿Ya? O sea, 339, sería este. ¿Sí? Este. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Ya, voy a admitir a alguien que llegó a... y ahora... Aquí. Ya. Sigamos. ¿Qué nos preguntaban después? Nos preguntaban por el vector posición. ¿Sí? Este problema del 5, vamos a recordar lo que preguntaba. Dice, ¿cuáles son las componentes de la aceleración? Ya lo tenemos. ¿Cuál es la dirección de la aceleración? Lo tenemos. Si el P se mantiene con acción constante, ¿dónde está en T igual a 3? ¿Ya? Perdón, en T igual a 25 segundos. O sea, nos pregunta dónde está. O sea, a qué distancia está desde el origen, ¿no? O sea que tenemos que calcular el vector posición. ¿Sí? Entonces, misma historia. Aquí está el vector posición, fíjense, tiene la misma forma, pero ahora con vectores. Acuérdense que en un MRUA teníamos que x de t era x sub 0 más b sub 0 t más 1 medio t cuadrado. Ahora es lo mismo, pero los x son r, vectores de posición, son vectores. El inicial, la velocidad inicial por el tiempo, 1 medio de a, todos vectores t cuadrado. La misma forma, ¿no? Pero fíjense que, ¿qué conocemos acá? Lo que me están preguntando es dónde está el pez transcurrido 25 segundos. ¿Ah? Nos dan el tiempo. Entonces, ¿qué conozco? ¿Conozco el R0? Sí, me lo dan en el problema. ¿Sí? Me dicen que respecto a una roca están midiendo. ¿Eh? Entonces, ese lo conozco. ¿Ya? Este que está acá también lo conozco. Nos dieron la velocidad inicial. ¿Mm? Era este, 4i más j. Y la aceleración, aquí está, la acabo de calcular. Tengo sus dos componentes. ¿Sí? Entonces, basta con... Usted rehace esto en la casa, insisto. Coloca todo esto y evalúas en el tiempo que te piden, que son 25 segundos si no me equivoco, y te da el vector. ¿Sí? O sea, esta es la posición del pez. Transcurrió ese tiempo, 25 segundos creo que era. ¿No? ¿De acuerdo? Y fíjense, la velocidad, acuérdense que la velocidad, para sacar el vector velocidad, solamente derivas este. Obviamente vas a derivar este cuando es función del tiempo, no aquí que ya está evaluado. Algunos alumnos dicen, derivo el vector posición, constante, constante, cero. No, tienes que derivarlo antes de evaluar, cuando es función del tiempo. ¿No? Cuando derivamos este, nos queda esto, que obviamente es lo mismo que arriba, ¿no? Solamente que ahora conozco el A. ¿Ya? Y reemplazo. Conozco el A, conozco el B0 y nos dan el tiempo, 25 segundos. Esa es la velocidad. ¿Sí? Y ahora nos piden, dice, ¿qué inclinación, cuál es la dirección, ¿cierto? De la velocidad. Nos piden la última parte, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo. Tomamos el vector velocidad que ya está calculado. Fíjense que, al igual que el caso de la aceleración, también la J es negativo, ¿cierto? Y hacemos lo mismo. El θ, ese ángulo, muy similar a esto, solamente que ahora es vector velocidad, ¿no? La tangente se calcula como eso dividido por eso. La componente I sobre la componente... La J sobre la I, que en este caso fíjense que es... La J es 6,5 con su negativo, ¿cierto? Y 24, ¿cierto? Y sacamos la tangente a la menos 1 y nos da eso. Ahora, aquí ustedes se pueden estar preguntando, alguien me preguntó,
Alguien preguntó algo. Profesor, una consulta. ¿Subirá esta sesión? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí, lo estoy grabando. Siempre las sesiones las subo todas, ¿no? Así que no se preocupen. Ya. Entonces, fíjense que nos piden el ángulo ya. Este ángulo es negativo, otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres sacar el ángulo, aquí ya nos piden con respecto al eje X. Aquí, fíjense que el problema dice determine el 5, ¿era, no? ¿En qué dirección se mueve? O sea, nos dicen en qué dirección. Nos están dando la opción de que podamos hacer el ángulo, mostrar el ángulo negativo. ¿Ya? Ahora, si yo en la prueba te digo explícitamente, sáquelo con respecto al eje más X, ¿ya? Porque fíjense que en la pregunta de la aceleración, decía con respecto al eje, con respecto al vector unitario y tongo, saque la dirección. O sea, ahí nos obligaron a que tomáramos 360 menos el ángulo que nos dio, que eran 20,6, ¿sí? Porque ahí nos está diciendo, sáquelo respecto, ¿cierto? Al eje y tongo, o sea, al eje X positivo. Pero fíjense que en el segundo caso no nos dice nada, simplemente dicen, calcula la dirección. Entonces, la dirección aquí, como el ángulo nos dio negativo, es obvio que es una dirección como esta, con un ángulo negativo. Entonces tú lo puedes dejar así nomás, decir, se mueve con este ángulo negativo, ¿sí? O sea, se mueve en esta dirección, ¿sí? Aquí es velocidad en este caso, ¿sí? Se queda abierto, ¿entienden? Ya. Si por favor, si tienen dudas, durante que estoy hablando, abran su micrófono y me pregunten, ¿ya? Porque después, si los dejo para el final, después se pueden olvidar de la pregunta y se van a perder la oportunidad. Entonces, solamente me interrumpen, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente problema que elegí, que es el 7. 7, este problema, ¿no? 7. Leámoslo juntos. Dice, te plantearon una pregunta aquí. ¿Y si la aceleración no es constante? Que hasta ahora nosotros hemos estado tratando solamente con aceleraciones constantes. ¿Y si no? ¿No? Entonces aquí ellos nos ponen una problemática, ¿no? ¿Qué pasaría si la aceleración depende del tiempo? Entonces dice así, una partícula parte del origen con velocidad 5 y tongo metros partido por segundo en t igual a 0. ¿No? Ojo que dice parte del origen, o sea que la ventaja es 0. En t igual a 0, su vector posición era 0, ¿cierto? Y tiene una velocidad inicial de 5 y tongo, ¿sí? O sea, dirigida en el eje más x. Y dice, y se mueve en el plano xy, se está moviendo en el plano, ¿cierto? Con una aceleración variable conocida por esa función. O sea, fíjese que aquí te dan un vector, ¿sí? De 6 raíz de t en j. Es una aceleración que está dirigida hacia arriba, ¿no? Positiva en j, hacia arriba. Pero no es constante. Fíjense que aquí hay un raíz de t, es función del tiempo. Es variable. ¿Y qué nos pregunta? Determine el vector velocidad de la partícula como función del tiempo y determine el vector posición de la partícula como función del tiempo. Entonces aquí, ya que estamos cerca de la prueba, voy a empezar a ponerme más preguntón y voy a ofrecer el micrófono para quien me diga qué es lo que tenemos que hacer en este problema. ¿Alguien? ¿Qué hacemos en este problema? ¿Alguna idea? Voy a guardar mi pizarra mientras tanto, ¿no? ¿Alguna idea? Voy a escribir lo que nos dieron, fíjense. Nos dieron una A, vector. Mientras ustedes piensan, yo voy a escribir, ¿no? Para que no perdamos el tiempo. ¿Dónde me quedé? Aquí. La era 6 raíz de t en j. 6. Vamos a colocar aquí en vez de raíz de t, t a los medios. J. Eso nos da. Y nos preguntan, fíjense, nos preguntan por v de t y r de t.
velocidad y posición, obviamente son funciones del tiempo. Si la A es función del tiempo, esto también son funciones del tiempo. Eso es lo que nos preguntan. Si solamente conozco esto. Ah, y nos dan una condición inicial, ¿no? Nos dicen que la posición en cero, ¿ya? Nos dicen que parte del reposo, ¿sí? Por lo tanto, es el vector cero. Esto significa, vector cero significa 0 por i más 0 por j, ¿no? Para no escribir eso, coloco 0 vector. ¿Vale? Esta es una condición inicial. ¿Sí? Ah, y también nos dice que parte con una velocidad inicial, ¿no? ¿Sí? También nos da una velocidad inicial. Velocidad inicial, ¿cierto? Vector, ¿cierto? Nos da, dice que es 5 y tongo, ¿no? También nos da una condición inicial de la velocidad. 5 y tongo. Todo en metros partido por segundo, sí, la unidad correspondiente. ¿Sí? Ya, ¿qué hacemos acá? Micrófono abierto. ¿Ideas? Si conozco el ADT, ¿cómo llego a conocer BDT y RDT? ¿Cómo están amarradas estas cantidades? Ahí le doy un momento para que lo piensen y alguien me diga no. ¿Alguien? Esto, a ver, le voy a dar una pequeña pista, a ver si se le ocurre. Recuerden que esta A, esta B son instantáneas todas. Y yo sé que la velocidad es como vector, incluso como vector. Usted sabe que es esto. ¿Sí? Y por otra parte, usted sabe, todos lo dijimos, que la aceleración instantánea, que es la que conocemos, ¿no? Es esto. Use su conocimiento de derivación. Ustedes han visto derivadas, ¿no? Están viendo derivadas. ¿Y han visto integrales? El proceso inverso de la derivación. ¿Te quedan dormidos? Integrando, eso es, integrando. Bien, bien, Nicolás. Integrando. Pero, a ver, pero quiero saber. Eh, ¿Ustedes han visto integrales? ¿Saben lo que es una integral? Sí, han visto. Excelente. Entonces, claro, fíjense acá, lo que tenemos que hacer es integrar dos veces, nada más. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, está aquí en mi blog de dibujo, ¿sí? Yo sé esto. Entonces, fíjense que generalmente, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es conocer el RDT y lo derivábamos y teníamos A. Y después volvíamos a derivar y teníamos B, perdón. Volvíamos a derivar B y teníamos A. Pero ahora tenemos que hacer lo inverso, porque ahora lo que tenemos es A. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que devolverme. Tengo que integrar A para obtener B. Y después integrar B para obtener R. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que de esta relación, de esta ecuación asterisco que estoy marcando, se deduce que, que R de t, ¿cierto?
se deduce que r de t, el vector, es la integral de b por dt. ¿Sí? Y de esta otra ecuación, 2 asterisco, ¿sí? Se deduce que b, ¿cierto? Es la integral de a, y fíjense, sigue siendo vector, por dt. ¿Sí? ¿Ya? El proceso inverso a la derivación es la integración. Y no olviden que al hacer una integración indefinida como esta, sin límite de integración, tienen que ustedes, una vez que sumarle una constante aditiva, ¿no? Que en el fondo es una constante que depende de las condiciones iniciales, que están acá. Entonces, fíjense, partamos por esta, ¿no? La velocidad la puedo obtener integrando la aceleración, pero la aceleración está ahí, la tengo. Por lo tanto, sería la integral, el a como vector, 6t a la 1 medio, ¿cierto? T a la 1 medio en j, conservando su vector unitario, por dt. ¿Sí? ¿Vale? Pero, fíjense, acuérdense lo que he dicho. El vector unitario j tongo es constante. Es un vector, claro, pero es una constante. Por lo tanto, como una buena constante, sale fuera de la integral, lo mismo que el 6, ¿eh? Y te va a quedar 6, ¿cierto? J tongo, por la integral de t a la 1 medio por dt. ¿Cuánto es eso? Vamos a colocar aquí en paréntesis. Ahí. ¿Cuánto es la integral de t a la 1 medio? Esto es una cosa matemática. ¿Cuánto es la integral de t a la 1 medio? ¿Cuál es la formulita? Si yo tengo t, no sé si recuerdan, t a la n por dt, en este caso n vale 1 medio, ¿no? ¿Cuál es la formulita? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es? ¿Esa? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Están de acuerdo? Si aquí yo derivo esto, ¿cierto? El 1 más n se va y te queda n menos, esto menos 1, n, ¿sí? A mirar, alguien me habló por fin aquí. Es 2 partido por la raíz de t. Veamos. Ya, si n vale 1 medio, ¿cierto? Veamos si n vale 1 medio. 1 medio más 1 son 3 medios. O sea que aquí te va a quedar 2 tercios de t elevado a 3 medios. No, 3 medios, ¿sí? ¿Sí? Bueno, si uno no está seguro, es muy fácil. Al derivar esto te tiene que quedar el integrando, te da 1 medio. Entonces, si yo derivo esto, este 3 medio baja y te queda 3 medio por 2 tercios, 1. Y 3 medio menos 1 es 1 medio. Así que te queda. ¿Sí? ¿Sí? Y recuerden, ese es el valor de la integral más una constante, ¿cierto? Pero esta constante no es otra cosa que la velocidad inicial. La velocidad que tienen, ¿por qué estamos integrando la velocidad? La constante esta es la velocidad que tiene cuando t igual a 0, inicial. Y cuando t igual a 0 este término desaparece, por lo tanto, esto que queda aquí, esto que tiene que sumarse aquí, no es otra cosa que la velocidad inicial que te dan. Esta. 5 y tongo. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, ya tenemos la velocidad completa. Tenemos la velocidad que es 5 y tongo, y 6 por 6 dividido por 3 son 2, por 2 son 4, de 4 j tongo te da la 3 medios.
Aquí está. Aquí. ¿Sí? Aquí yo la integré, aquí. Aquí puse el resultado. ¿Sí? Aquí ya está integrado, ¿no? 4, ¿sí? T a la 3 medio, J más 5, y la condición inicial. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para el caso del RDT. El RDT es la integral de B por dt, pero ya tenemos B. ¿Sí? Tenemos B, que es esto. Por lo tanto, volvemos a integrar esto. Este B que está aquí, integro respecto al tiempo y me queda eso que está ahí. Más la condición inicial que es R en 0. Pero el problema me dice que la posición inicial es 0, así que no aparece aquí el R inicial, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Después, cuando yo suba el video, vas a calcular esto, ¿ya? Y asegúrate de que te da lo que te da aquí, que te dé eso, ¿bien? Hazlo, asegúrate, hazlo con cuidado, ¿bien? Ya saben de qué se trata. ¿Ya? Vamos con el siguiente, que es el 10. Hicimos el 7, el 10. Este problemita está muy lindo. El problema 10. Veamos el problema 10. Dice... dice así. En un bar local, un cliente desliza sobre la barra un tarro de cerveza vacío, ¿ya? Para que lo vuelvan a llenar. O sea, es como un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Que tira digamos, el tarro de cerveza, ¿cierto? En línea recta, a través de la barra, ¿cierto? Pero la barra en algún momento termina. Entonces cae al suelo como si fuera un lanzamiento proyectil, pero hacia abajo, ¿ya? Entonces, el cantinero acaba de decidir ir a casa y repensar su vida, ¿cierto? De modo que no ve el tarro. Por lo tanto, el tarro cayó al suelo, ¿sí? El tarro se desliza por la barra y golpea el suelo a una distancia de la base de la barra. Aquí la traducción es mala, porque aquí debería decir desde la base de la barra, ¿no? Eso sería lo correcto, ¿no? La altura de la barra es h, y la distancia desde donde explotó el tarro en el suelo hasta la base de la barra es d. Esos son los únicos dos datos que te dan. Y nos pregunta, ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra? Nos pregunta, ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra? O sea, ¿qué velocidad tenía justo cuando se despegó de la barra? Eso. Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la dirección de la velocidad del tarro? Vale decir, el ángulo, acuérdense, dirección es ángulo, justo antes de golpear con el suelo. O sea, en el fondo necesitamos calcular la velocidad de impacto, ¿sí? La velocidad de impacto y su ángulo con respecto al eje X, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que nos dan solamente dos datos, que es D y H, nada más. Nada más. Entonces, vamos a hacer primero un dibujito, porque eso aclara mucho todo, y nos vamos a basar en el dibujito, ¿bien? Entonces, aquí está la barra. Vamos a imaginar que esta es la barra, ¿cierto? Horizontal. Aquí termina la barra, ¿cierto? Entonces, el jarro de cerveza viaja aquí, ¿cierto? Se mueve, supongamos que lo hace con velocidad casi constante. Llega acá, al borde, digamos, y sale con una cierta velocidad desconocida, que vamos a llamar B inicial, le vamos a poner un cerito por inicial, y en X, ¿no? En X, porque es horizontal. Y una vez que esto ocurre, va a caer tipo movimiento parabólico, tipo caída libre, ¿cierto? Y va a caer al suelo, que el suelo va a estar acá. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan esta distancia, que es D, esta, ¿sí? Aquí, esa es D. Y también nos dan la altura H. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora, muy importante, alumnos, muy importante. Cuando el tarro abandona, justo abandona
la mesa, digamos, justo empieza a ser libre, digamos, ¿ya? ¿Qué dirección tiene la velocidad? Que es la velocidad inicial, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. Por si te lo estás preguntando, tendrá en el momento inicial, este es el tiempo, en el momento t igual a 0, ¿no? El momento en que el tarro queda libre, digamos, t igual a 0. En ese instante, la velocidad es solamente horizontal. No hay velocidad vertical. ¿Ya? Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo no hay velocidad vertical si el cuerpo va cayendo? Claro, por supuesto. Pero en el instante justo en que el tarro abandona la mesa, en ese instante aún no comienza a caer. En ese instante todavía se mueve hacia la derecha únicamente. ¿Ya? Y en un instante justo posterior, la gravedad comienza a hacer lo suyo y comienza a haber una componente Newton aquí. ¿Cierto? Pero lo cierto es que en el instante t igual a 0, la velocidad aún es solamente horizontal. Por lo tanto, en este instante de tiempo, en t igual a 0, la velocidad inicial en i vale 0. ¿Ya? Esto también les va a servir a ustedes con el problema de desafío que yo les di, ¿cierto? Del avión de combate. Cuando tenías el avión de combate, era la misma historia. Yo decía que el avión soltaba el misil, y el misil, una vez que se suelta, en el instante t igual a 0, solamente tiene velocidad en x, ¿sí? Que es la velocidad del avión, ¿no? Porque dice que lo suelta. Y la velocidad inicial es 0. En un instante posterior comienza a haber v sub i por gravedad, ¿ya? V sub i de t. Pero el instante inicial es 0. Y aquí es lo mismo, ¿de acuerdo? Esta es la clave del problema. Sin esto no lo podéis resolver. Ya, entonces, fíjense. Tenemos esto. En el instante inicial, estas dos velocidades, esta es desconocida, esta es la que de hecho tenéis que calcular, ¿sí? Desconocida. Y esta es 0. Algo sabemos. Entonces, ahora escribamos las ecuaciones de itinerario. Acuérdense que esto es una caída libre, así que las ecuaciones de itinerario ya las conocemos. Las podemos plantear enseguida. ¿Sí? Ahora, ¿qué les aconsejo yo? Siempre, antes de escribir las dos ecuaciones de itinerario, bueno, en realidad son 3, ¿no? La velocidad en i también, ¿sí? Que es la derivada de esta con respecto al tiempo. Antes de hacer eso, instale su sistema de coordenadas, porque así tú vas a saber quién es positivo, quién es negativo, dónde está el 0, etc. Entonces, ¿dónde quiere instalar su sistema de coordenadas? Da lo mismo, porque va a llegar al mismo resultado, ¿ya? Da lo mismo. Da lo mismo si tú querés colocar el eje X acá, o el eje X aquí, da lo mismo, ¿ya? Siempre te lleva al mismo resultado, como demostramos en un problema anterior. Así que yo voy a instalarlo, ya que da lo mismo, en el lugar más conveniente, en el que me ahorra trabajo. Y ese lugar más conveniente sería aquí, con el eje Y ahí, ¿cierto? Probablemente usted ya está sospechando, y el eje X aquí. Un sistema tradicional, ¿no? Un sistema tradicional. Pero el 00, ojo, el 00 está acá. El 00 está acá. ¿Sí? Si hubiera puesto todo arriba da lo mismo, pero en este sistema es el más fácil, el más práctico, ¿no? Ya, ahora que ya tengo mi sistema instalado, puedo escribir la ecuación tranquilo. ¿Cuánto vale? Vamos a colocar aquí mejor para que lo vayan viendo. Voy a colocar la ecuación completa, ¿ya? La ecuación bruta, completa. Y ahí vamos a ir viendo quién es quién, ¿de acuerdo? Voy a escribirlas completas. Voy a escribirlas completas. Fíjense que aquí la G está para abajo, ¿no? Entonces, en mi sistema tradicional, que todo lo positivo apunta para arriba, la G es negativa, como ya sabemos, ¿no? Así que yo le coloco, como ya sabemos, a mano, tiene que ser puesto el G. ¿Eh? Y la velocidad en I no es otra cosa que la derivada de lo de arriba, así que simplemente derivo lo de arriba y se acaba el problema. Fíjense que, como ya dije,
inicialmente la componente ni es cero, pero una vez que ya empezó a caer, la componente ni está gobernada por esta función. Por eso es velocidad de ni. ¿No? Por gravedad. Entonces, vamos a ver aquí quién es quién, ¿de acuerdo? A ver, micrófono abierto. ¿Cuánto vale x0? ¿Cuánto vale x0? ¿Mm? Mire eso sí. ¿Vale H, profesor? ¿X0? X, Sí. X. Distancia horizontal. Casi. A ver, cero. ¿Serio, profe? Cero. Correcto, cero. Claro. A ver, aquí. A ver, primero, ya, pero vamos por partes. Para saber bien quién es X0 e Y0, para que no se confundan, primero pregúntense siempre lo siguiente. En estos problemas siempre hay un objeto de estudio, ¿ya? Hay un objeto que está cayendo en caída libre y yo lo tengo que estudiar. En este caso, el tarro cerveza, ¿no? El tarro cerveza parte aquí, ¿cierto? Sigue acá, ¿cierto? Hasta llegar al suelo y hace un crash. ¿Eh? Entonces, para responder quién es X0 e Y0 en cualquier problema, siempre pregúntate lo siguiente. ¿Dónde está el objeto de estudio, en este caso el tarro de cerveza, horizontalmente cuando t vale 0, que es el x sub 0? ¿Y dónde está el objeto de estudio cuando t igual a 0, en qué altura tiene? ¿Ya? Entonces, si mi sistema de coordenadas está aquí, ¿cierto? Mi sistema de coordenadas está acá, el tarro está acá arriba, pero ha avanzado en 0, en x ha avanzado 0, ¿sí? Solamente está desplazado hacia arriba. Por lo tanto, este vale 0, como decían ustedes, y este vale h. Este vale h. Porque en instante t igual 0, el tarro está en h, ¿no? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuánto vale el x0, el b0x? No lo sé. Es una incógnita. No tengo idea. Solo sé que debe haber una bx sub 0, pero no tengo idea. Pero sí sé que la velocidad inicial en 0, en i, es 0. Por lo tanto, este término ya murió. Ya murió. Y este de aquí también, por supuesto. Murió. Y este es h. ¿Ya? Entonces ahora voy a reescribir mis ecuaciones, ¿no? Voy a reescribirlas ya totalmente adaptadas a mi problema, ¿no? ¿Qué me va quedando? Esto era 0. B0x por t, ¿cierto? Y el i de t te está quedando, fíjense, esto dijimos que era h, ¿no? Esto era 0 y aquí te quedó menos un medio de g de cuadrado. ¿Ya? Y la componente en bi no es otra cosa que la derivada de esto, que en este caso obviamente es menos gt, ¿no? Menos gt. Ahora, ese menos nos dice solamente que esa componente apunta para abajo, lo cual es coherente con nuestro sistema de coordenadas. Ya. Entonces, ya tenemos esto. ¿Qué hacemos entonces? Piensen ustedes, me echo borro mi pizarrita. Piensen ustedes cómo resolver ahora el problema. Ya tenemos las ecuaciones. ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? No se puede agrandar esta bomba. A ver si coloco un pincel más grande, la goma se agranda. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? Ideas, piénsenlo, tómenselo como una clase de ejercicio esto, como que estuvieran estudiando ustedes aquí. ¿Qué podemos hacer? Piénsenlo. ¿Alguna idea?
Por ejemplo, fíjense los datos que nos dan. Nos dan esta altura, ¿verdad? Nos dan esta altura y nos dan esta distancia. De algo me tienen que servir, ¿no? Pero ¿cómo las uso? Piensen. Y cuando tengan una idea, por favor, hablen en el micrófono. Tenemos tiempo. Haga cuenta que es la prueba. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Por ejemplo, a ver, piensa lógicamente. Ya usamos h, lo usamos aquí. ¿Ya? Ya le dijimos a la ecuación que h existía, pero no le hemos dicho que d existe. ¿Cómo le podemos decir a la ecuación que d existe? ¿Cómo le podremos decir a la ecuación que d existe? Esa es la clave del problema. Esa es la clave. ¿Cómo meto d en las ecuaciones? Piensen en 2 dimensiones. Por ejemplo, miren, si yo le saco una foto al tarro en algún momento de la caída, por ejemplo, cuando está ahí, ¿ya? Entonces sus coordenadas, digamos, su x y su y serán esa y esta. ¿Las conozco? No, pues. Esta distancia no la conozco. ¿Ya? Supongamos que le saco una foto en un instante posterior, acá. Lo mismo, su coordenada x avanzará un poquito más, pero tampoco la conozco. Su coordenada y tampoco. Pero, ¿qué conozco? Conozco la distancia x cuando el tarro cayó aquí, en el momento del crash. Ahí sí conozco x, vale d, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el en el crash? ¿Cuánto vale Cero. el? Cero, muy bien, cero. Tiene cero altura. Por lo tanto, ya sé algo. Sé que en el crash, en ese momento, que tampoco tampoco lo conozco, en el instante del crash, ¿cierto? Se cumple que I, ¿cierto? Llamémosle, a ver, el tiempo aquí es cero, ¿cierto? El tiempo que transcurrió desde cero hasta el crash tampoco lo conozco, pero eso no significa que no le puedo dar nombre. Llamémosle T del crash, ¿sí? TSE del crash, ¿cierto? Usted ya sabe qué significa. Por lo tanto, el I evaluado en el tiempo del crash tiene que ser cero. ¿Sí? Lo veo desde acá, ¿me acuerdo? Y también sé que el X evaluado en el tiempo del crash, que no lo conozco, aún no, tiene que ser D. ¿Sí? Eso me doy cuenta desde el dibujito. ¿Ya? No he tenido que calcular nada, simplemente se ve desde aquí. ¿Ya? Tengo esto ya. Ahora, T de crash no lo conozco, no tengo idea. ¿Ya? Lo que sí sé es que se cumple esto. Entonces, ¿qué tal si esto lo pongo aquí, en estas ecuaciones? ¿Sí? En estas dos. Entonces, veamos. El x de t dice que el x de t en el crash tiene que dar d. ¿Sí? Por lo tanto, si yo reemplazo esto acá, ¿qué me queda? Si t es igual a t del crash, este tiene que ser d. Por lo tanto, d tiene que ser igual, ¿cierto? A v0x por t de crash, que no lo conozco, pero
Ahí está. T del crash, ¿sí? Y en la ecuación para I, dice que el I tiene que ser 0 cuando T igual a T de crash. O sea, 0 es igual a H, que ya lo conozco, ¿cierto? Es un dato, menos un medio de G por T del crash al cuadrado. T del crash al cuadrado. Ya, ahora, ustedes van a trabajar. Resuelvan eso. Ese es un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son sus cosas conocidas? D y H. ¿Qué es lo que no conocen? T del crash y B0. ¿Sí? Resuelvan eso. Háganlo. Ahora, ¿a qué llegan? Cuéntenme. Calcúlenlo ahora mismo y díganme qué es lo que les dice ese sistema. Les doy unos minutos para que lo hagan. Micrófono abierto para quien tenga alguna respuesta. Si usted se fija, fíjense, miren, en estas dos ecuaciones, como ya mencioné, hay dos incógnitas, que son P0X y T de crash, o del impacto, como quieran. Entonces, yo puedo deshacerme de una de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo despejar de esta primera ecuación, puedo despejar T del crash, ¿cierto? Que es D partido por B0X, ¿sí? Y eso, meterlo aquí. Y tendría una expresión para T del crash en función de D, H y G. ¿Sí? Y ahí conocería la velocidad esta. La que no conocía, la velocidad inicial en X. ¿Sí? Háganlo por favor en un minuto y después vean si llegan al mismo resultado que yo les voy a poner, que es despejar T del crash. Desde aquí, tú despejas T del crash, lo pones acá y obtienes V0X. ¿Ya? Esto es lo que yo hice acá. Fíjense, aquí están, yo escribí todo, ¿cierto? El X, el Y, ahí está, ¿cierto? Y ahí está. Aquí yo en vez de T de crash le llamé T del impacto, pero bueno, es lo mismo. ¿Ya? Fíjense que aquí están las condiciones que pusimos, y de esto se deduce, como ya dije, eliminando el tiempo del impacto, la velocidad de 0x da este resultado. Usted lo puede hacer después en la casa. ¿No? Este resultado. ¿No? G partido por 2h de. Fíjese que aquí todo se conoce. Conocemos D, conocemos H y G es 9,8. ¿Ya? Y fíjense que yo también puedo conocer la componente ni de la velocidad, ¿cierto? Usando esta ecuación. Porque esta ecuación me da la componente ni en todo tiempo, pero el tiempo del impacto es D partido por V0X, ¿cierto? El tiempo del impacto es D partido por V0X, y como V0X es eso, entonces D partido por eso es el tiempo del impacto. Y si ese tiempo del impacto lo reemplazo aquí, me queda la componente ni en ese instante del impacto que te da eso. Insisto, no te quedes con lo que te digo, calcúlalo, hazlo tú después, y llega a estos dos, ¿ya? Llega a estos dos. Entonces ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué ángulo
¿cierto? Primeramente nos preguntaban por la velocidad. Aquí está, ¿no? Me parece que nos preguntaban eso. A ver, vamos a ver. Capítulo 4, problema Beers. ¿Con qué velocidad el tarro dejó la barra? O sea, B0X, ¿cierto? Aquí está. Esta es la pregunta A, digamos. Y la B decía con qué velocidad, con qué dirección. Bueno, la misma historia. Tú tienes que, en la tangente del ángulo aquí, ¿cierto? Voy a borrar acá. Lo mismo que hemos hecho todo el rato. Tengo una velocidad, ahora en el momento del impacto, ¿no? Que es B0X. Acuérdense que acuérdense que la velocidad en X no cambia durante todo el viaje. ¿Ya? No cambia durante todo el viaje. Entonces, solamente lo hace la componente Y. ¿Ya? Por lo tanto, en el momento del impacto, este que yo estoy dibujando, es el momento del impacto, no es el momento inicial. En el momento del impacto, la componente X siempre ha sido la misma, la inicial, la que acabo de calcular, esa no ha cambiado. La que va cambiando es B0I, que también la calculé. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad del impacto es esta. ¿Ya? Entonces, aquí imagínense ustedes que aquí estaba la Tierra, ¿cierto? Aquí estaba la barra, el tarro venía así, pegó aquí. Entonces, la velocidad de impacto, acuérdense, tangente a la trayectoria siempre. Esta es la velocidad, que es esta. Esta sería la velocidad de impacto. Esta es la velocidad de impacto. Y nos piden calcular el ángulo, este ángulo. ¿Sí? No nos dice respecto al eje X positivo, así que basta con calcular ese nomás. Cuya tangente no es otra cosa que BI partido por BX. ¿Sí? Eso es lo que yo hago acá. Tangente a la menos 1, ¿cierto? De BI partido. Ahora fíjense, yo coloco aquí la componente Y es negativa. Si yo la coloco con valor absoluto, vale decir la considero positiva, voy a obtener el valor positivo del ángulo. ¿Sí? O sea, pude haberlo colocado con signo menos y simplemente acordarme que simplemente ese signo menos haberlo considerado y solamente me está diciendo que el ángulo es un ángulo de depresión, un ángulo negativo, ¿no? ¿Ya? Eso es todo. Podría considerar o no el signo, eso no es tan importante. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta razón, fíjense, divido la componente Y por la componente en X, se te van las G, ¿cierto? La raíz de G y te queda esta expresión muy simple. Insisto, aquí podría haber habido un menos si usted quiere, ¿ya? Para acordarse siempre que si tú tienes claro que el ángulo es negativo, no hay ningún problema, ¿no? Pero fíjate la expresión sencilla que hay acá. 2h partido por d. Fíjate que la respuesta depende solamente de los datos, h y d. ¿Eh? No había nada más, ¿de acuerdo? Entre medio tuvimos que calcular el tiempo de impacto, la velocidad de 0x, pero eso al final dio lo mismo, porque al final la dirección es esta. ¿Eh? Entonces, si tú miras hacia atrás, es lo que me interesa que vea los problemas en perspectiva. Si tú miras hacia atrás, ves que el ángulo de la velocidad de impacto, depende de la razón, de la relación que hay entre h y d. O sea, si tú piensas esto, piénsalo, mira. Este es h y este es d. H y d son cantidades geométricas, ¿ya? Y sin embargo, la dirección, esta dirección, si tú puedes demostrar de que como este te dio teta, este también si este ángulo también es teta, ¿no? Este ángulo, ¿sí? Porque son opuestos por el vértice, ¿no? Este ángulo que forma la velocidad, en el fondo, es la razón de esta cantidad por esta cantidad, de estas dos distancias. Es la tangente a la menos 1 de eso. ¿Te digo? Entonces, fíjate lo lindo de esto es que tú tienes dos cantidades geométricas, dos distancias, en el fondo, que es una altura y una distancia, y sin embargo puedes saber con qué dirección va a chocar la velocidad de impacto en el suelo. Y no necesitas conocer nada más. ¿Ya? No necesitas conocer nada más, ni siquiera conocer la velocidad de impacto, la velocidad de salida. La conociste, claro, resolviendo el sistema. Pero el resultado final depende solamente de estas cosas geométricas. ¿Ya? Te da que pensar. Hay que pensar. Nos queda un problema, el 13. Ojalá alcancemos, yo creo que alcanzamos. El 13.
13, 13, 13, con este terminamos. El 13. Este problema también es bonito. Fíjense. Dice, un proyectil se dispara de tal forma que su alcance horizontal, acuérdense el R, que era el alcance máximo, un lanzamiento proyectil, es igual a 3 veces su altura máxima. ¿Ya? Y nos preguntan por el ángulo de proyección, o sea, en el fondo el ángulo de salida, ¿no? El ángulo de disparo θ. Entonces, la R es 3 veces su altura máxima. Veamos, aquí yo lo vi, aquí está. Entonces, fíjense que todo esto que está acá, estos resultados, la clase pasada lo hablamos, ¿no? Sabemos calcular el tiempo máximo porque es el tiempo donde la velocidad ni es cero, lo sabemos, te da eso siempre. También calculamos la altura máxima porque al colocar este tiempo máximo en la ecuación para I, te da esto. Recalcúlelo usted, llega a esta expresión. Entonces, fíjense aquí, el X máximo, que es el R, ¿cierto? Que llamamos R, no es otra cosa que el X evaluado en 2 veces el tiempo máximo. ¿Por qué 2 veces? Porque acuérdense que nosotros demostramos que el tiempo de subida, o el tiempo máximo, es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo total era 2 veces el tiempo máximo, o sea, 2 veces eso. Y el tiempo total es precisamente el tiempo que tengo que considerar para evaluar el R. Para que me entiendan. Aquí tenemos la Tierra, ¿cierto? Aquí tenemos el proyectil y cayó aquí. O sea, esta distancia es R, el alcance, ¿no? El alcance máximo, bien. ¿Sí? Entonces, desde t igual a 0, este es t igual a 0, hasta el t máximo, y después del t máximo para acá, es igual el tiempo, lo calculamos, lo demostramos. Por lo tanto, para encontrar esta distancia, ¿cierto? La fórmula de X que me da la distancia en todo instante, debe ser calculado en 2 veces el tiempo máximo, que es el tiempo total en el fondo, ¿no? Tiempo total desde aquí hasta acá. Entonces eso es lo que hago yo acá. Como t máximo es eso, y el tiempo total es 2 veces t máximo, lo calculo, lo pongo aquí en la ecuación para X, y me da eso. O sea, eso. Esa fórmula también la dedujimos el otro día, ¿no? Entonces, el problema nos dice que este R, que es eso, dice que es 3 veces la altura máxima, pero la altura máxima es eso, por lo tanto, eso es 3 veces eso. Y de esta ecuación sale claramente que la razón B0i partido por B0x, usted va a ver eso, le da 4 tercios. Y como nos preguntan por el ángulo disparo, la tangente de 4 tercios, ¿cierto? La tangente de esto, perdón, de esta razón, B0i partido por B0x, es 4 tercios, por lo tanto el ángulo, el arco tangente, o tangente a la menos 1, de 4 tercios, o sea, ese ángulo. ¿Sí? O sea, en el fondo, este ángulo, el ángulo de disparo, ¿cierto? Este es θ, este era 53 y tanto, ¿no? El famoso ángulo, 53,1. ¿Sí? Y estos problemas, 14, 21, tarea. Como siempre, dejamos 2 problemas de tarea. Uno para discusión en el foro, que he visto poca actividad en el foro últimamente. Y este problema, háganlo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la clase del jueves, ¿ya? El jueves, yo dije que estos días iba a dar la pauta de los problemas de desafío, pero lo que quiero es que ustedes estudien y quiero dárselas el jueves, ¿ya? Porque quiero que sean capaces de por lo menos resolver uno de los 2 problemas de desafíos que di, bueno, ojalá los 3, porque di 3, ¿no? Ojalá puedan resolver al menos 2 de 3, ¿ya? Al menos abordarlo, más estos que dejé de tarea, y el jueves yo los veo, ¿ya? La clase del jueves, porque esos problemas engloban todo, ¿ya? Engloban encuentros, son problemas de exámenes, qué sé yo. Entonces, por favor, estudien todo lo que puedan, hagan estos problemitas, ¿ya? Y nos vemos el jueves. ¿Bien? Ahora, yo ya les dije, si tienen dudas en cualquier momento, escriban al foro. ¿Sí? Escriban al foro si tienen dudas de algún ejercicio, qué sé yo, por ejemplo, de algún ejercicio que hice acá, no sé, si algo te queda una duda, algo no te salió, no sé,
Puedes decir, profe, tengo, en el foro, tengo problemas en el video de 2D, ¿cierto? Los ejercicios de la clase del martes, el problema 13. Entonces ahí yo voy y lo reviso y te lo explico si quieres. O de cualquier otro ejercicio, ¿de acuerdo? Así que, por favor, no se deje estar, estudie mucho, prepare su prueba conscientemente. Y eso. ¿Preguntas finales? Profe, consulta. ¿Habrá laboratorio hoy? Sí, o sea, acuérdense que son 2 semanas. Son 2 semanas. Así que en la clase de laboratorio, en ese tiempo, yo voy a estar conectado. ¿Sí? Pero no como ahora, sino que voy a estar en línea nomás. Entonces la idea es que ustedes ya empezaron a diseñar su experimento, ¿sí? Lo empezaron a hacer. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, algún problema, se supone que tienen que usar ese tiempo para hacerme preguntas, ¿ya? Yo voy a estar en línea porque tengo que estar preparando otras clases igual. Así que la idea es esa, pero así clase como la otra vez no. Acuérdense que son cada 2 semanas. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Más consultas, muchachos? ¿No? Ya pues. Los dejo, entonces. Yo sé que ya es tarde, así que nos vemos. Que estén muy bien. Cualquier duda, al foro. ¿Bien? Hasta pronto.